El fracaso es información que te permite llegar al lugar en donde debes estar. Y este fracaso, o más bien esta serie de fracasos, empezaron hace 12 años aproximadamente. Yo me dedico hace 12 años a generar contenido para adultos. Pero no ese contenido que ustedes están pensando. Si lo consumen o no, no sé, pero hago contenido para adultos porque a través de mis redes sociales explicamos sobre cómo ahorrar, cómo invertir con montos pequeños, además cómo si un joven está en las primeras etapas de buscar un empleo, de ser colaborador de empresa o de emprender, cómo puede optimizar su presupuesto al máximo. Así que sí, genero contenido para adultos, pero financiero. Y hace 12 años empecé este sueño justamente porque veía cómo en mi círculo cercano había una complicación bastante álgida con relación al tema del dinero. Mi papá estaba intentando emprender y mi mamá le estaba echando gasolina a ese emprendimiento a través de 2 trabajos. Ella era enfermera, entonces manejaba urgencias en el hospital militar y por la noche se iba a un call center médico a recibir llamadas. Entonces ella básicamente me vio creciendo en la cama, yo no la veía mucho, o sea, ella llegaba y yo ya estaba un poquito más grande. Y mi papá mientras tanto estaba intentando emprender. Y bajo esa restricción, como sé que muchos de los colombianos vivimos, sobre todo en nuestra infancia, que uno de pronto no es consciente, pero como que algo no le cuadra, yo empecé a pensar, bueno, ¿qué tendría que hacer un joven en Colombia para no llegar a esa situación tan álgida? Porque de repente es un tema del dinero. Aparte mis papás me seguían diciendo, pero el dinero no es lo más importante. Y yo decía, pero entonces ¿por qué están tan estresados? Si no importa, ¿no? No entiendo, ¿qué está pasando? Algo no estoy entendiendo. Entonces, como buena adolescente, en esa época, en donde empecé en 2013, me puse a revisar en YouTube quién estaba hablando sobre educación financiera para jóvenes. Y me di cuenta que había hombres encorbatados diciendo la oferta, la demanda, el punto de equilibrio. Y yo decía, pero esto a un joven en Colombia no le sirve porque a mí qué importa saber las leyes económicas si no sé cómo me hago un peso extra para mi bolsillo y para ayudar a mis papás. Esa era mi motivación en ese momento. Así que me puse manos a la obra y subí mi primer video en YouTube en el año 2013, justamente con la intención de que fuera una bitácora para mostrarle a otros jóvenes en Colombia sobre los fracasos, pero sobre todo también, me había pasado un montón. Sí, atrás. Ahí. Mi canal de YouTube se crea porque quiero hacer una bitácora sobre las cosas que sí funcionan y que no funcionan con temas de plata. Y lo primero que tenía que hacer para demostrar, o más bien para probar esas cosas, era hacer plata adicional. Así que mientras hacía mi canal de YouTube, empecé también a hacer trabajos de medio tiempo. Uno de esos era pues volantear, recoger boletas en los conciertos. Y aparte, esto de la volanteada sí me forjó el carácter porque no eran de 2 productos que fueran muy, ¿cómo decirlo?, fáciles, ¿no? Uno era Sildenafil, nombre comercial, Viagra. Entonces uno era como, señor, por favor. Y el otro era pastilla del día después. Y otro de mis trabajos era ser compradora incógnita. Entonces tenía que ir a las droguerías y me decían, métete en el cuento, recógete el cabello y ponte gafas. Y yo como, ok. Entonces iba, señorita, ¿qué pastilla del día después me recomienda? No tenía que decir el nombre comercial, sino era para anotar qué era lo que estaban ofreciendo los farmacéuticos. Entonces, claro, me miraban como, bueno, forjé carácter. Mucho tiempo después logré generar y acumular un dinero suficiente y dije, voy a hacer mi primera inversión, porque si yo hablo de finanzas personales, yo tengo que saber cómo invertir. Y recuerdo que eran más o menos 7 millones de pesos que había ahorrado con toda mi alma de estudiante universitario, que no tenía para el bus, y dije, no importa, yo aquí todo o nada, ¿no? Esa es una gran falencia del emprendimiento. Todo o nada. La vida no es de esos matices, no es tan polarizada como Colombia, en realidad es más un punto medio. Pero dije todo o nada, y adivinen, ese todo o nada, en mes y medio, mi cuenta de esa inversión se había desaparecido. Y yo decía, pues puta, qué vergüenza, porque si yo hablo de finanzas personales y esto no me funcionó, ¿qué es lo que va a contar? Tiempo después, cuando lo interioricé, supe los errores. Primer error, creerle a un gurú que a tan solo un clic podrá ser millonario y el jet atrás. Luego uno se da cuenta que eso es alquilado y uno dice, me di cuenta tarde. Primero. Segundo, no haber practicado lo suficiente. Y tercero, no dedicarle el tiempo suficiente a aprender sobre esa inversión. Uno cree que a uno le dicen, invierta en criptomonedas, invierta en acciones, y uno mete la plata,
pero si uno no se toma el tiempo de aprender sobre esa opción de inversión, es muy probable que también pierda ese dinero. Dije, bueno, no importa, voy a seguir adelante. Tiempo después, digamos que se consolida este negocio, y negocio hablo de ser influenciadora y creadora de contenido. Yo duré creando contenido 5 años sin que eso me representara un solo peso, pero yo en ese momento estaba paralelo estudiando, entonces dije, si me gradúo y esto no funciona, pues empiezo a mandar hojas de vida y lo intenté. Y efectivamente, llegué, nadie me había llamado y dije, está bien, lo intenté, voy a empezar a mandar hojas de vida. Sin embargo, con mucha suerte, hubo un boom de influenciadores hace más o menos 6 años, y con más suerte, en ese momento no había nadie más que hablara de educación financiera. Así que para aquí empezaron a mirar los bancos y dijeron, hay una niña ahí que habla de educación financiera, porque de pronto otro influenciador no concordaba mucho con que recomendara una tarjeta de crédito o una opción de inversión, porque su tema era otro. Así que al final hubo este boom, ¿no?, de influenciadores, y yo empecé a generar un dinero de manera sostenible después de 5 años de estarla luchando, ¿no?, como decimos, con las uñas, subiendo videos todas las semanas de manera juiciosa, y ahora mismo tenemos 1500 videos gratuitos en el canal de YouTube. Y entonces empecé a prosperar, pero me di cuenta que prosperé económicamente también por una cagada monumental, y es que al otro año me doy cuenta de que tengo la declaración de renta. Y eso que llega a la DIAN, declaración sugerida. Y uno, a ver, 23 millones de pesos. Y yo, no, pero es sugerida, o sea, yo creo que se puede bajar. Yo creo que se puede bajar, ¿cierto? Llamé al contador, yo creo que se puede bajar, ¿cierto? Y él me dijo, tranquila, yo voy a intentar mirar qué podemos hacer. Otra lección, planeación tributaria, que uno se da cuenta al año siguiente. O sea, esa embarrada me había pasado hace un año, y la fotografía de lo que iba a pagar, ya no había nada que hacer. El caso es que este contador se me desapareció, no me contestaba, me dejaba en visto, y yo estaba entrando en una crisis nerviosa, porque aparte yo estaba preparando un video de declaración de renta y dije, ¿con qué voy a salir? El tipo me apareció como al mes, porque de verdad lo intencié mucho, y me dijo, yo le dije, es que ya me va a pasar de la fecha. No importa, igual ya está alta, ¿no? Y yo, pues sí, pero tampoco era aparte pasarse y pagar más plata, ¿no? Pero esto es lo que se le llama el costo hundido, que uno le mete plata y uno dice, pues sí, un poquito más ya que, ¿no? El caso es que terminé pagando 22 millones, porque el tipo me ayudó a reducir 200.000. Luego no pregunté, ¿cuánto me cobras por la declaración? Y me dijo, serían 1.800.000. Y yo, ¿y ustedes dicen qué? Porque ustedes saben que un contador no cobra eso por una declaración de renta. Yo no lo sabía porque era mi primera declaración de renta. Entonces yo dije, como, pero ya no pregunté el precio, ¿no? Pregunten antes de entrar y comprar. Y lo tercero, pagué una multa además por demorarme por pagar la declaración de renta. Y yo dije, al perro no lo castran 2 veces, yo no vuelvo a, que no me escuche la DIAN, yo no vuelvo a, o más bien voy a optimizar más, esto no es un llamado a la evasión, sino a la optimización tributaria. Yo no vuelvo a pagar de este nivel, yo mejor me constituyo como empresa, que es el paso, es el paso natural, ¿no? Que uno dice, bueno, ya como persona natural, aparte de una salud y una pensión que uno no sabe que lo van a atender mejor, uno puede pagar 1 millón, 5 millones en salud y lo van a atender exactamente igual. Así que yo dije, me voy a constituir. Y ese fue el siguiente paso. La constitución de la empresa, la factura electrónica, yo me sentía enorme. Y aquí me gusta poner, yo sufrí este síndrome de los 2 puntitos. Si ustedes están viendo acá, ¿cuál creen, qué punto es más grande? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Iguales, algunos dicen derecha, izquierda. Cuando uno ve por primera vez, uno dice como que el de la izquierda se ve un poquito más pequeño y el otro más grande. Y en realidad son iguales. Porque como decía Theodore Roosevelt, la comparación es el ladrón de la felicidad. Y cuando uno trabaja en redes sociales, ve la ventana perfecta de la vida de las demás personas. Y yo dije, este colega tiene 5 personas en su equipo y este otro tiene 8. Yo ya tengo empresa. Yo tengo que empezar a contratar gente. Y aparte cayó en mis manos un libro al que le agradezco profundamente, es de mis favoritos, pero también le tengo cierto resentimiento, y es La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. ¿Se lo ha leído alguien? Háganlo con mesura, por favor. Y entonces ese libro se volvió mi religión, mi Biblia. Yo dije, yo voy a aplicar todo lo que este tipo me diga porque es el experto en productividad. Y algo muy interesante de este autor es que fue campeón de tango, el primer campeón de tango a nivel mundial que no es argentino.
Porque el tipo vende la idea de que si yo delego todo, puedo dedicarme a lo que realmente me gusta y hacer cosas tan extraordinarias como ser campeón de tango. Y yo dije, pues a mí me gustaría bordar, ser pensionada, ir a pilates, así que tenía una buena facturación. Yo dije, yo creo que aguanto. En noviembre empecé a contratar. Y yo tenía 2 clientes que eran fijos, yo decía, ahí están, van a salir, van a salir. Oigan, el pan no se me quemó en la puerta del horno, sino en el plato. Se me quema el pan con uno de los clientes que aparte me cita a una reunión que se llama Proyección Karen Suárez 2021. Y yo me conecto y la señora me dice, es que este año vamos sin ti, gracias. Y yo, ¿por qué le pones así a la reunión? Me ilusioné, yo ya había contratado a un montón de gente y entonces empezó mi ego a inflarse, ¿no? Yo tengo un investigador de temas, porque hay que estar actualizado de la economía del país, un redactor, porque yo no soy tan buena redactando, entonces mejor como un guionista. Entonces también tenía un editor de audio exclusivamente para mi podcast. Luego contraté a un camarógrafo y luego contraté a un editor. Allá van 5 personas. Pero yo dije, no, yo ya tengo mucho equipo y no lo puedo manejar sola. Project manager, para que me manejara a los 5 gatos. Luego una asistente administrativa, porque qué mamera yo hacer la generación de la factura electrónica. Y luego además contraté a una contadora, porque yo dije, lo que me pasó no me vuelve a pasar, y porque además pues es un requisito. Pasó el mes 1, ese cliente no salió, yo dije, bueno, tenemos al otro, ¿no? Que está ahí reforzando, no salió, y yo dije, igual voy a seguir, y la cuenta de ahorros que yo tenía en la empresa empezó a hacer esto, y me iba quedando en ceros, porque la trampa del ego es tan fuerte que me hacía creer que yo era empresaria y emprendedora si tenía y manejaba equipo, así fuera una marca personal. Y más o menos, esta es una foto que me tomaron en ese momento. Todo está bien. Yo iba a pilates, me levantaba a las 9 de la mañana y yo decía, Tim Ferriss, ¿cómo tenía razón? La teoría de Tim Ferriss, el autor que les cuento, es que usted delega todo, pero se dedica a lo que usted es muy bueno, en donde es más importante, y a generar más fuentes de ideas y de negocios. Pero yo venía de un agotamiento mental y físico tan fuerte que yo dije, pues yo trabajo un poquito, pero pues ya tampoco me va a matar. Pues me empezó a tocar a salir de cada uno de mi equipo maravilloso, además, que amaba, que vamos a construir una sinergia increíble, y duré con un equipo increíble más o menos 6 meses. Y me tuve que devolver, porque acá hay un aprendizaje que quisiera compartir con ustedes, y es que hay 2 tipos de métricas en los emprendimientos. Las métricas que de verdad importan y las métricas de vanidad. ¿Cuánto facturo? Es una meta de vanidad. Es cuánto me queda. ¿Cuál es mi utilidad? ¿Cuántos seguidores tengo? Es una métrica de vanidad. ¿Cuántos likes tengo? Es una métrica de vanidad. ¿Cuántas personas en mi equipo hay? Todo eso son métricas de vanidad. Son métricas que a mí no me están representando dinero para mi bolsillo. ¿Qué importa? Oiga, además de cuánto facturo, más bien es cuánto me queda, pero sobre todo también cuál es mi plan financiero para hacer producir eso. Primer aprendizaje, métricas de vanidad versus las métricas de verdad con nuestro emprendimiento. Lo segundo, no metan todos los huevos en la misma canasta con relación a la primera inversión que hice. Entonces luego yo sí dije, no, yo iba a apartar un pedacito y el otro pues ponerlo en algo más seguro, al menos algo que no se fuera a desaparecer en un mes, mis ahorros de 3 años y medio. Y lo tercero, muy importante, busquen un buen contador. Un saludo a mi tributarista, que lo amo, que me cobra 230,000 pesos la declaración de renta, y que creo que es importantísimo. Eso sí, el contador no es el gerente, uno es el gerente, eso simplemente es una radiografía, pero sepan siempre que de fracasos está hecho el mundo, de fracasos está hecho los emprendimientos, y bueno, nadie se salva, ni siquiera alguien que habla de educación financiera. Esto es un ejercicio que me permite expiar mis demonios, y que además lo hago con mucha vergüenza, porque digo como, si yo hablo de esa vaina no debería cometer estos errores, pero gracias a ustedes por ser pues este paño de lágrimas y también por escucharme. Gracias. Una cosita antes de terminar, esto es algo que me gusta hacer en estas intervenciones, y es que yo hago un saludito como si estuviera sola y luego yo volteo y ustedes gritan como si esta conversación les hubiera gustado. ¿Listo? Vamos, quedamos en eso. No hay nada más liberador que hablar sobre las cagadas, y más sobre las cagadas financieras. Pero esto yo no lo hice sola, lo hice con un público increíble que está hoy en Fuck Up Nights. Tomando el ejemplo de Viviana con la autopromoción, también traje mi libro, que van a encontrar un foco gigante en la contraportada.
porque el editor mandó a imprimir la contraportada versión 1 y no la versión 2 final, esta sí es imprimir. Y encontrarán un hermoso bolsillo con Z. Bolsillo con Z. Si me quieren ayudar a acabar esta primera edición para reimprimir otra y tener una justificación para que corrijan la Z de bolsillo, los invito a que lo conozcan y ahora que gracias.